variable continua p. Las propiedades de una distribución continua son las siguientes. 1. La probabilidad de una distribución continua es tal que siempre será mayor o igual a 0, ¿verdad? En este caso, esta función de distribución de probabilidad hace referencia a una variable x que es continua. Entonces, eso cambia considerablemente los cálculos para poder obtener las probabilidades, porque tal y como aparece en la propiedad B, lo que debemos de hacer para poder calcular una probabilidad es utilizar la integral de menos infinito a más infinito de la función de distribución de probabilidad que estemos utilizando. Si integramos de menos infinito hasta más infinito, el resultado de probabilidad será exactamente 1. Los valores de probabilidad, entonces, evidentemente son valores que van desde 0 hasta 1. Bien, si por ejemplo nos pidiera cuál es la probabilidad de que el x, de que nuestra variable de enfoque en el estudio esté entre a y b, entonces lo que debemos de hacer es integrar la ecuación de distribución de probabilidad justamente desde a hasta b. ¿Con qué? Con respecto a x. Bien. Como vimos anteriormente en el caso de las variables discretas, al igual que en ese caso, las variables continuas presentan una media o valor esperado. El promedio se define como el valor esperado. Recuérdese que es exactamente lo mismo. A veces olvidamos que el valor esperado es el promedio o al revés. Ok, eso se define tomando la estructura que utilizábamos con la variable discreta. Tomábamos la variable x y la multiplicábamos por el valor f de x. Lo que pasa es que como x ahora es una variable continua, nos toca integrar desde menos infinito hasta más infinito, dependiendo del horizonte de valores que presenta nuestra variable, la multiplicación de x por f de x con respecto a x. Y la varianza o desviación estándar las podríamos calcular utilizando la fórmula varianza es igual a la integral y tomamos la misma estructura que con el caso del cálculo de la varianza para el caso de una variable discreta. Tomamos la diferencia entre x menos mu y esa diferencia la elevamos al cuadrado para luego multiplicar por f de x. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces estos detalles de una distribución continua y en el tanto que para poder obtener un valor esperado, para poder obtener una varianza, para poder obtener específicamente una probabilidad, nos toca integrar, vamos a iniciar con la primera distribución continua que vamos a ver, que sería el caso de la distribución uniforme continua. Esta distribución semejante a la distribución uniforme discreta. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora trabajamos con una variable que es continua. Acá les he colocado una regla para que recuerden que una distribución uniforme siempre genera exactamente la misma altura, al igual que en el caso de la discreta. Así pasa cuando tratamos con variables continuas. Entonces, parte de la definición sería que la distribución uniforme es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, todos ellos con exactamente la misma probabilidad. Es una distribución continua porque puede tomar cualquier valor y no únicamente un número determinado, como ocurre en las distribuciones discretas. Esto es que la variable x puede tomar, por ejemplo, el valor de 5 o 5.1 o 5.18 o 5.1895
¿verdad? Todo depende del instrumento que estemos utilizando y de la cantidad de cifras decimales que podamos extraer con el instrumento que utilicemos. Recuérdese que en el caso de la distribución uniforme continua, las alturas, ¿verdad?, van a ser todas iguales. No importa cuál valor de X yo tenga, la altura de probabilidad va a ser exactamente la misma en el caso de que estemos visualizando un gráfico de distribución de probabilidad. Bien, veamos un ejemplo. Nos dicen en este caso lo siguiente. El precio medio del litro de gasolina durante el próximo año se estima que puede oscilar entre 140 y 160 pesetas. Podría ser, por tanto, de 143 pesetas o de 143.4 pesetas o de 143.45 pesetas o de 143.455 pesetas, etc. Hay infinitas posibilidades, todas ellas con la misma probabilidad. Entonces, el precio puede ser cualquiera. Si yo lo que hago es visualizar la cantidad de cifras decimales que se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, podría ser solamente una o dos o tres, cuatro, etcétera, ¿verdad? Pero eso sí, los valores del precio de la gasolina se van a mantener siempre constantes en el tanto que el precio esté entre 140 y 160. Entonces, a razón de representar este ejercicio con Minitab y poder obtener el valor de probabilidad asociado, vamos a abrir Minitab. Bien, acá tenemos entonces Minitab. Recordemos que para calcular probabilidades podemos utilizar los gráficos con el fin de tener una mejor visión de cómo funciona específicamente la distribución que estamos analizando, ¿verdad? Y el horizonte de trabajo de la distribución. Entonces, como en este caso, pues yo lo que quiero es ver en sí el contexto de esta distribución de probabilidad. No me están pidiendo en sí calcular ninguna probabilidad. Voy a seleccionar esta nueva opción que se llama ver una. Le doy a aceptar. Vamos a utilizar entonces el caso de la distribución uniforme. Le vamos a decir que empezamos en 140 y que terminamos en 160. Le damos a aceptar. Y obsérvese que en sesión se presenta la gráfica de distribución de probabilidad y nos dicen que iniciamos con 140 y terminamos con 160. Efectivamente, aquí se observa. Por debajo de 140, la altura es cero, es nula, ¿verdad? Eso significa que por debajo, o sea, con valores por debajo de 140 voy a tener una probabilidad de 0 y valores por encima de 160, los valores de probabilidad van a ser 0. Mientras que entre 140 y 160 se vale tener algún valor de probabilidad y vean que la altura siempre es idéntica, ¿verdad? Ok. De forma que al representar este ejemplo de la gasolina, lo que vamos a entender es lo siguiente. Primero, que tenemos un valor extremo. Este valor extremo en el caso de la gasolina era de 160 y ese valor extremo le vamos a denominar o etiquetar como B. Al extremo inferior de este ejemplo lo vamos a etiquetar como A. Por lo tanto, ¿verdad? Teniendo claro A y B, la distribución uniforme que obtuvimos es esta. Bien que en este caso es importante tomar la gráfica y modificar el encabezado para que demuestre claramente el ejercicio que nosotros tenemos. Entonces ahí colocamos gráfica distribución de precio de la gasolina en pesetas, siendo que el precio anda entre 140 y 160. Bien, ahora, ¿cómo yo obtengo esta altura que está aquí y que Minitab ya me ha calculado? Bueno, la altura
hace referencia obviamente a la probabilidad. Ajá, en el eje Y pongo probabilidades, o sea, pongo la función de densidad en el eje Y. La función de densidad la vamos a definir considerando justamente lo que hemos indicado, que el valor de B es el límite superior que nosotros tengamos en la distribución uniforme y A es el menor valor que tengamos en la distribución uniforme. La ecuación a utilizar sería f de x, que es la probabilidad, esto sería igual a 1 entre B menos A. En el caso del ejemplo de la gasolina, entonces, ¿cuánto es f de x? Bueno, entonces tomamos en consideración la fórmula que hemos visto que dice que la probabilidad es 1 entre b menos a, y sabiendo que el límite superior es 160 y que el límite inferior es 140, decimos que eso sería 1 entre 160 menos 140. O sea que eso nos daría un veinteavo, que eso sería 0,05 como probabilidad, lo cual coincide con lo que mi tab nos indica. Dice que la probabilidad, la altura, de esta gráfica es exactamente de 0,05. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá, una de las propiedades que vimos al iniciar las distribuciones continuas es el hecho de que si yo integro la función de probabilidad desde menos infinito hasta infinito, el resultado de esa función de probabilidad debe ser 1. O sea, en este caso, como la distribución uniforme está definida entre 140 y 160, esta área que está acá, debajo de este sector, tiene que ser exactamente 1. Tiene que medir 1, toda esta área interna. Bien. Okay. Ahora, ¿cuál sería el promedio y la varianza de una distribución que es uniforme? Entonces, para mayor facilidad, ¿verdad? Podríamos utilizar la fórmula de valor esperado sabiendo que tenemos al frente una distribución uniforme continua. Entonces, el valor esperado es todavía más fácil de calcular. Simplemente el valor esperado de la variable uniforme continua sería A más B dividido entre 2. En el caso de la gasolina, ¿verdad? Eso sería 140 más 160 entre 2, eso nos daría 150. Y en el caso de la varianza, la fórmula a utilizar sería B menos A, todo esto elevado al cuadrado dividido entre 12. Bien, estas son fórmulas más simples de usar que tomar el valor esperado, integrar x por f de x, con respecto a x. En lugar de integrar, pues entonces simplemente utilizo esta fórmula. Y en lugar de integrar la integral de x menos mu al cuadrado por f de x, pues simplemente uso esta otra. Ahora ya, en la práctica, ¿cuándo uso esta fórmula? Cuando yo no sé si mi variable, digamos, si los resultados que he obtenido en el proceso son una distribución uniforme o si los resultados que obtuve hacen referencia a una distribución normal o si será exponencial. O sea, yo no sé qué tipo de distribución teórica es. Entonces, cuando yo no sé, puedo utilizar esta fórmula. Pero si vos ya sabes que se trata de una distribución uniforme, pues entonces es más fácil usar esta otra fórmula.
¿Cuánto es el valor esperado y la varianza de este ejemplo? Usando la fórmula directa, el valor esperado entonces sería A más B entre 2, que eso sería 140 más 160, dividimos entre 2, lo cual nos da 150. La varianza sería B menos A al cuadrado dividido entre 12. Eso sería 160 menos 140, todo elevado al cuadrado, y luego dividimos entre 12. Eso nos daría 33,33. ¿Verdad? Entonces, vean qué rápido logramos obtener el promedio y la varianza de este ejercicio. Ahora, cálculo de probabilidades en el caso de una distribución uniforme continua. O sea, ¿cómo ahora si yo hago para poder determinar una probabilidad sabiendo que estoy en una distribución uniforme? Bueno, por ejemplo, nos dicen lo siguiente: en el caso de la gasolina, determine la probabilidad de que X esté entre 145 y 150. Entonces, básicamente entonces tendría mi gráfica, ¿sí? Yo sé que los valores de probabilidad van de 140 a 160, pero me están preguntando la probabilidad entre 145 y 150. Entonces, en realidad es como un sector, ¿verdad?, de toda esta gráfica, y va desde 145 a 150. Entonces, el formato que yo uso para expresar la pregunta es esta: la función de probabilidad de X, que va desde 145 hasta 150. Ok, ¿cómo hago para calcular esta área? Pues entonces, como pueden ustedes observar, esto en realidad es como un rectángulo, ¿verdad?, o un cuadrado, ¿verdad?, dependiendo de. Y recuérdese que para poder calcular áreas de rectángulos o de cuadrados basta con multiplicar base por altura, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos un rectángulo y no necesariamente la altura es del mismo tamaño que, ¿verdad?, que el ancho del mismo. Entonces, pensando en un rectángulo, tomo la distancia que hay por acá y lo voy a multiplicar por esta otra distancia. O sea, la función de probabilidad se calcula 150 menos 145 por 0,05. Esto es, esta distancia sería 150 menos 145, o sea, esto es de tamaño 5. Y la altura es de tamaño 0,05. O sea, 5 por 0,05, eso nos daría 0,25. Vean que es sencillo calcular una probabilidad con una distribución uniforme continua. Ahora, queremos demostrar este cálculo para ver si todo está bien, utilizando pues el mismo mecanismo que hemos venido siguiendo en el ejercicio, en estas clases, que es resolvemos manualmente y luego vamos a comprobar con MITAB. Entonces vamos a comprobar en este caso, y para eso vamos a abrir MITAB. Seleccionamos la distribución uniforme que va desde 140 hasta 160. Área sombreada. Entonces aquí lo que andamos buscando es un centro con valor de X, centro, entre 145 y 150. Le damos a aceptar y observe que la probabilidad sería de 0,25, que es lo que hemos obtenido con la multiplicación de 5 por 0,05. Entonces, bueno, tomamos la gráfica y ya la presentamos en bonito y decimos, bueno, gráfica de distribución del precio de gasolina en pesetas.
Cuando la probabilidad va de 145 a 150, esta es de 0.25. Esta área que está acá sería de un 25%, que corresponde a 5 multiplicado por 0.05. Ok. Ese otro caso. Nos dicen, bueno, determine la probabilidad de que el precio de la gasolina sea mayor a 147. Entonces, vamos a proceder desde 147 hacia arriba. Esta sería como el área que nos interesa. Entonces, planteamos la pregunta. Sería la función de probabilidad de que X sea mayor a 147. Entonces, ¿cuánto es la distancia que está por acá? 160 menos 147. Y multiplicamos por la altura por 0.05 y eso nos daría 0,65. Ahora resolvamos el ejercicio con las gráficas de Minitab. En este caso, en área sombreada, vamos a colocar con la derecha por encima de 147. Y eso nos daría 0.65, que corresponde al cálculo que obtuvimos, donde tomamos la diferencia entre 160 con respecto a 147 y luego multiplicamos por la altura. Un ejercicio adicional. En este caso, determine la probabilidad de que X sea menor a 156. Entonces, mentalmente planteamos que en este caso vamos con cola izquierda de 156 hacia abajo. La estructura de la pregunta sería la función de probabilidad de que X sea menor a 156. Entonces, la distancia que habría desde 156 hasta 140 y luego multiplicamos por la altura, que sería 0.05 y eso nos daría 0.8. Vamos a resolver con Minitab. Y el área sombreada en este caso sería por debajo, o sea, cola izquierda, de 156. Vamos a aceptar. La probabilidad sería de un 80%. Ok. Entonces, pues bien, Profe, este sería el gráfico. Dame un momentito, Eduardo. Este sería aquí el para... gráfico. Este sería el gráfico que estamos obteniendo, que va de 156 a 140. Esta distancia y luego multiplicamos por 0.05. Vamos a iniciar con el tema de la distribución normal. La distribución normal es una distribución sumamente importante para nosotros en el mundo de la ingeniería. Bueno, primeramente que nada, la forma que presenta esta distribución y las características que tiene. En cuanto a la forma que presenta la distribución, decimos que su forma es parecida a lo que se denomina la campana de Gauss. Esta campana está definida desde menos a más infinito, es simétrica, como se puede observar si partimos a la mitad la curva, vamos a encontrar la misma forma al lado izquierdo que al lado derecho. El área bajo la curva es igual a 1, o sea que si analizamos todo lo que está debajo de esta curva, nos tiene que sumar probabilidad exactamente de 1. La media y la mediana son iguales, es decir, caen exactamente en el mismo lugar. Y si se conoce el promedio y la varianza, podemos determinar el cálculo de la distribución normal. Estos son parámetros que ocupamos para poder hacer el cálculo. Como hemos dicho, el área bajo la curva tiene que cerrar en 1. Esta distribución, la distribución normal,
se determinan en tanto tenga el parámetro de la media y el parámetro de la varianza. Entonces, estos dos parámetros me van a decir qué tan picuda es la curva o qué tan achatada es la curva. Me dice en sí qué tanta precisión yo puedo tener o no, ¿verdad? Entonces, yo necesito estos dos parámetros para poder dibujar la curva, ¿verdad? Es simétrica, ¿verdad? Entonces, si yo parto la curva justo en el centro, eso implica que en el puro centro me va a caer el valor de la moda, la media y la mediana, porque ellos son iguales. Entonces, al ser simétrico, los tres valores caen exactamente en el mismo lugar cuando estoy en una distribución normal. ¿Por qué es tan importante la distribución normal? Bueno, porque numerosos fenómenos pueden seguir justamente la forma que tiene esta distribución normal. Aparte de eso, hay algunas distribuciones discretas que eventualmente su cálculo se vuelve complejo. Entonces, la distribución normal es como una distribución amiga porque nos permite hacer el cálculo cuando la distribución discreta se nos queda pegada. Entonces, podríamos utilizarla como apoyo para poder hacer el cálculo. Y además de eso, una de las cosas más importantes que tiene esta distribución es de que nos proporciona la base de la inferencia estadística, puesto que a raíz de ella podemos determinar el teorema del límite central, de forma que nosotros podemos tener diferentes procesos al frente, pero si alguno de ellos no sigue una distribución normal, vía el uso del teorema del límite central, podemos lograr que esos procesos sigan normalidad, ¿verdad? Entonces, que se presente con esa curva que ocupamos. A nivel de teoría, nosotros necesitamos que muchos procesos y muchos experimentos que realizamos sigan la distribución normal. ¿Por qué? Porque la teoría que nosotros utilizamos toma de base que justamente los datos sigan una distribución normal. Entonces, cuando estos datos no la siguen, tenemos problemas serios porque necesitamos justamente la normalidad. Entonces, gracias al uso del teorema del límite central, podríamos lograr que algunos procesos se conviertan en procesos que son normales. Bueno, ¿cómo es la función de probabilidad de la distribución normal? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo la puedo desplegar? Bueno, a través de esta fórmula que nos dice que la función de probabilidad de la variable x que sigue normalidad es igual a 1 entre sigma, que se divide entre la raíz de 2pi por e, que se eleva a la menos 1 medio y luego se multiplica por x menos mu entre sigma, todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra función de probabilidad. Bien, si por ejemplo yo quiero calcular una probabilidad, recuérdese que, tal y como vimos en la distribución uniforme, yo requiero integrar porque yo lo que ocupo son áreas para poder calcular probabilidades. Entonces, si yo quiero calcular una probabilidad, necesito usar la función acumulada. Desde un valor A, por ejemplo, que puede ser eventualmente negativo, hasta un valor B que me interese, ¿verdad? Que puede ser positivo. Y debo integrar entonces esta función que está acá con respecto a dx. De tal manera que la curva que yo obtengo acá, esta curva se describe con esta función de probabilidad. Entonces, si yo quiero obtener cuál es esta área que está aquí, esto es probabilidad porque es área, la probabilidad que está entre A y B, entonces ya el cálculo no es tan sencillo como en el caso de la distribución uniforme, donde tomaba el ancho y luego multiplicaba por la altura. Ahora yo lo que necesito más bien es integrar desde A hasta B
esta función de probabilidad con respecto a X para poder obtener esta área roja, a la cual le denomino probabilidad. Ok. Entonces, una forma de calcular las probabilidades es pues justo usar esta función, integrarla y listo. Ajá. Otra forma que tenemos para poder hacer el cálculo de probabilidades es vía la tipificación de la curva normal. Ajá. Entonces, cuando voy a usar la tipificación, lo que voy a hacer es utilizar una curva asentada en un eje que voy a denominar el eje Z. ¿Qué es este Z? Bueno, este Z es lo que me lleva a lo que se denomina tipificación o estandarización. Dada una variable de media mu y desviación sigma, se denomina valor tipificado Z de una observación X a la distancia con signo, eso significa que el signo puede ser positivo o negativo, con respecto a la media medido en desviaciones típicas. O sea, ya más claramente, entonces Z es, tal y como dice aquí, la distancia que existe entre X con respecto al promedio. Esta distancia medida en términos de desviaciones típicas, o sea, la distancia dividido entre la desviación. Y lo que nos dice esta definición es que Z puede tener un signo negativo o puede tener un signo positivo. Entonces, los valores de Z podrían ser negativos o podrían ser positivos. Y a esto yo le voy a tener mucho cuidado porque si a mí se me olvida el signo que tiene Z, puedo llegar a determinar cálculos inadecuados que no corresponden a un ejercicio en particular por el simple hecho de no tener atención en los signos que tiene mi estadístico Z. Esto se le denomina estadístico Z o valor tipificado o valor estándar, ¿verdad? Tiene diferentes sinónimos, pero se representa de esta forma. Bien, ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué puedo calcular probabilidades con esto? Porque, bueno, la idea a seguir es la siguiente. Primero, en el mundo real, ¿verdad? Yo tengo una variable X. Esta variable puede ser temperatura, presión, tiempo, longitudes, volumen, etcétera. O sea, cualquier variable que sea continua, ¿sí? Y que sigue normalidad. Entonces, en la vida real, mi variable continua, ¿verdad? Es X y yo voy a estar interesada, pues, obviamente, en determinar probabilidades relacionadas al comportamiento de mi valor de X, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es traducir esta gráfica de X en una gráfica que está asentada ahora en un eje que se llama Z. Entonces, modifico la curva, ¿verdad? De forma que en lugar de asentarla en X, la voy a asentar en Z. Pero la forma que tiene mi curva es idéntica tanto en X como Z. O sea, no tiene que cambiar en lo más mínimo. Entonces, la idea para poder determinar las probabilidades es la siguiente. Estamos interesados en una probabilidad, por ejemplo, que está entre A y un valor B, ¿verdad? Entonces, yo necesito una probabilidad de mi variable, porque estoy estudiando esa variable. Entonces, lo que voy a hacer es buscar esta misma área de este lado. Solo que al buscarla de este lado, ya este A se va a convertir en un Z1. Y B se va a convertir en un Z2. Entonces, ya sabiendo cuál es la fórmula de los zetas, para mí va a ser mucho más fácil pues llegar y calcular esta área. Entonces, con Minitab yo podría calcular directamente y sin mayor problema esta área de probabilidad, ¿verdad? Pero
si no tengo mi tab a mi alcance, debo también de aprender a calcular las probabilidades utilizando mi estadístico Z. El comportamiento de Z es muy importante a nivel científico, ¿verdad? Muchas cosas, incluso muchos eventos, muchos experimentos se describen en términos de zetas. Entonces, de ahí la importancia de que entendamos adecuadamente cómo funciona este estadístico Z. Entonces, para comprenderlo, recuerden, y para sintetizar lo que hemos dicho, es que la distribución normal con variable X, se define cuando yo tengo una media y un valor de sigma. Ahora, si lo que queremos es estandarizar, o sea, utilizar un estadístico Z, entonces cuando yo voy a hacer el cálculo de mi Z, resulta que el promedio que voy a usar va a ser 0 siempre que esté pensando en Z. Y el sigma va a ser siempre 1 si yo lo que quiero es calcular mi Z. Entonces, en la fórmula, ¿verdad? El promedio va a ser 0 y la desviación va a ser 1 para poder hacer el cálculo adecuado. Y esto es fundamental para poder calcular utilizando Minitab. Bien, entonces, ¿cuál es el comportamiento que tiene la curva estandarizada? Ok, la curva estandarizada se presenta, como hemos dicho, igual que la distribución normal, solo que se asienta sobre un eje que se llama EZ. Ok, resulta que en el puro centro hemos dicho que la distribución normal tiene ahí en ese punto exacto, tiene el promedio, la moda y la mediana. Pero si yo estoy en el eje Z, en el puro centro hay un valor de 0. Al lado izquierdo, lo que voy a encontrar son valores negativos. Entonces en el puro centro tengo el 0. Y del lado izquierdo encuentro valores que son todos ellos de tipo negativos. Y del lado derecho del 0 voy a encontrar los valores que son positivos. Y de esa forma está mi escala de valores en el eje que ahora voy a denominar el eje Z. Entonces esto lo tengo que tener claro, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, primero que nada, antes de calcular probabilidades con eje X, voy a aprender a calcular probabilidades utilizando el eje Z, ¿sí? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Y para ello, pues vamos a utilizar Minitab para poder hacer el cálculo correspondiente. Veamos el primer ejercicio, que nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea a lo más 1,08? Ok, entonces, para eso vamos a utilizar las representaciones gráficas de Minitab para explicar esa probabilidad. Entonces, ahora en gráficas de distribución de probabilidad, en ver probabilidades, porque ando buscando cálculos de probabilidades, voy a seleccionar la distribución normal. Bien, como estoy en el eje Z, recuérdese que el promedio es 0 y la desviación es 1. Entonces 0 y 1 para poder calcular el Z. En área sombreada, específicamente lo que me preguntan es que Z sea a lo más 1,08, o sea, que tenga un límite superior en 1,08. Específicamente lo que busco es una cola izquierda por debajo de 1,08. Sea a lo más, o sea, este es mi límite, mi límite superior.
Entonces, la probabilidad con un promedio 0, desviación 1, entiendo yo que ahora, en lugar de que aquí, bueno, ella siempre me va a sacar que el eje X es X, ¿verdad? Pero cuando yo lea promedio 0 y desviación 1, voy a entender que en realidad esto se convierte en Z. Ajá. Entonces, con un Z menor a 1,08, mi probabilidad es de 0.8599. Y aquí como en bonito. Ajá, entonces, en la gráfica, ajá, cuando lea promedio 0 y desviación 1, entiendo que el X se convierte en Z. Yo puedo darle, digamos, ahí edición a la gráfica y modificar que en lugar de que se vea X, se lea Z para que pues, todo el mundo me entienda de que estoy con el estadístico Z. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la probabilidad de que Z sea menor a 1,08 sería 0.8599. Veamos este otro ejemplo, el número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que Z esté entre la media y 1.08? Entonces, la probabilidad en ese caso, utilizando la representación gráfica de mi tab, recordemos que la media cae en el centro. Ajá, entonces, en realidad lo que me están preguntando es que el valor de probabilidad esté entre dos límites. Entonces, voy a usar la opción de centro y uno de esos límites es la media. Cuando tengo la media, Z es 0 porque está cayendo en el puro centro. Nuevamente, lo que me dicen es que Z esté entre la media y 1.08. Ajá. Entre estos dos límites está mi probabilidad. Y entonces el resultado sería 0.3599. Entonces, la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1.08 lo planteamos de la siguiente forma. La probabilidad de que Z esté entre 0 y 1.08 es 0.3599. Y observo el encabezado para recordar que esto es Z. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea al menos menos 0.21? Al menos significa que tendría la cola derecha por encima de menos 0.21. Okay, vamos a calcular entonces con Minitab la probabilidad de que sea al menos menos 0.21. Entonces, en las gráficas, ahora lo que ando buscando, la cola derecha por encima de menos, y ojo, pongámosle atención acá que estoy colocando un menos 0.21, menos 0.21, le damos a aceptar y tendríamos una probabilidad de 0.5832. Ajá, y decimos la probabilidad de que Z sea mayor a menos 0.21 es 0.5832. Insisto, no se me puede olvidar el signo, porque si no, la probabilidad que voy a obtener va a ser distinta. Bien, veamos el siguiente caso. ¿Cuál es la probabilidad de que Z esté entre menos 0.21 y la media? Menos 0.21 está al lado izquierdo de la media. La media, recuérdese que es 0, porque cae en el centro. Entonces, con mi tab calculamos un valor central entre menos 0.21 y la media, o sea, 0. La probabilidad daría 0.08317.
Bien, entonces la probabilidad en este caso daría 0.08317 y lo planteamos de esta forma. La probabilidad de que z esté entre menos 0.21 y 0 es 0.08317. Y nuestro último ejercicio sería, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menos que la media o mayor que 1.07? Entonces, pongamos atención por este lado. Acá, esta parte sería la cola izquierda que se encuentra por debajo del 0. Y por otro lado tendría la cola derecha porque dice que es mayor que 1.08. Entonces la cola derecha que está por arriba de 1.08. Esto nos genera ahí cierta complicación con mi tab y ya vamos a ver. Con mi tab yo puedo calcular colas extremas, con esta función que se llama ambas colas. Pero obsérvese que ella solo me pide un valor. Esto es porque ella distribuye equitativamente la cola con tamaño izquierdo, al lado izquierdo y el lado derecho. Las distribuye. Y en este caso, los valores de X que me están dando en el ejercicio no son equitativos. No es el mismo valor al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces voy a buscar, ni modo, el valor central. Como para obtener el resultado, una sola gráfica. Si no, pues lo que podría hacer es calcular al lado izquierdo de la media y al lado derecho del otro valor que me da. Pero bueno, vamos a usar una sola gráfica y en este caso, del lado izquierdo vamos a poner el 0, que significa la media, y del lado derecho voy a poner el valor 1.08 positivo. Aquí. ¿Cuál es el detalle? Que ella me dio el valor del centro, pero a mí lo que me están preguntando es el lado izquierdo y el lado derecho. Okay. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio en particular? Bueno, entonces lo que obtuvimos en mi tab es esta gráfica, pero lo que ocupamos es el lado izquierdo y es el lado derecho. Este lado izquierdo y este lado derecho. Entonces, la probabilidad complemento podría ser la respuesta a lo que yo ando buscando. El complemento de 0.3595 sería este sector amarillo. Entonces, basta con que yo diga que la probabilidad que se encuentra con un z menor a 0 es esta y que le sume la probabilidad que está por encima de 1,08. Esto sería igual a simplemente 1 menos esta probabilidad de 0.3599 y eso me daría 0.6401. Ok. Y bueno, pues de esa forma calculamos. Ahora, yo puedo editar mi gráfica, ¿verdad? Para poder presentar específicamente lo que yo requiera, ¿verdad? Podemos editarlo tal cual se ve acá. A esto yo le llamo variación de las curvas de normalidad. A través de Minitab, nosotros podríamos demostrar cómo los procesos en la vida real varían. ¿Por qué varían? Bueno, varían porque tenemos diferentes factores que van a afectar nuestros procesos de producción. Por ejemplo,
Ah, en un momento dado, las máquinas no funcionan, el operario llega desmotivado o el operario no conoce, o sea, se le capacita, pero no tiene la suficiente experiencia para manejar un proceso y entonces no obtenemos las cosas que hemos obtenido antes. Este, ¿Cómo se llama? La parte ambiental tiende a afectar la humedad, la presión, la temperatura, ¿verdad? Del proceso de producción pueden afectar nuestro proceso y de tal manera que, ni modo, tenemos variación. Entonces, siempre nuestros procesos van a variar. Ahora, lo que nosotros queremos es de que los procesos de producción sean muy estándar. Entonces, debemos de entender que las curvas normales, ¿verdad? Van a variar dependiendo de dos cosas, dependiendo de la variación que tengan vía la desviación estándar y dependiendo de la ubicación, de la posición central que ellas tengan. Ajá, dónde es que se ubica o dónde es que cae específicamente el promedio. Entonces vean que dependemos de dónde está el promedio y de la desviación. Si la desviación es muy grande, la curva es más achatada. Si la desviación es baja, entonces más bien la curva va a ser muy picuda. ¿Qué ocupamos en los procesos? Que sean, recuerdan, leptocúrticos. Eso lo comentamos. Que sean muy, muy picudos, que haya mucha precisión. Ajá. Entonces, podríamos tener diferentes procesos, ¿verdad? Con diferentes desviaciones y tras de colmos, digamos, con diferentes centros. Vean, por ejemplo, el centro de esta y el de estas dos sí coincide, pero son varianzas distintas. O como en este caso, que tenemos varianzas distintas y además de eso, el centro de cada una de estas curvas se ubica en una posición distinta. ¿Ok? Entonces, podríamos estar al frente de la posibilidad de que nos esté variando el promedio. Decimos que varía el promedio cuando, por ejemplo, mantenemos la misma desviación, es decir, la misma altura de la curva, pero el promedio se ubica en posiciones distintas. Ven acá, 380, 385, 390, pero la desviación se mantiene en los tres casos. Entonces, bueno, Minitab nos ofrece como la posibilidad de hacer gráficas que nos ayuden a explicarle, por ejemplo, a nuestros operarios, a los colaboradores, a los gerentes de la organización, cómo un proceso funciona y cómo deberíamos detenerlo, qué es lo deseable, qué es la meta. Ajá. Entonces, vamos a aprender a utilizar Minitab para representar un proceso que mantiene la desviación, pero su tendencia central varía, como por ejemplo acá se observa. Vamos a dibujar curvas con promedio 100, 120 y 80 y una desviación de 2. La desviación se va a mantener constante en todos estos tres casos. Okay, entonces vamos a aprender a hacerlo. En gráficas de distribución de probabilidad, ahora vamos a estrenar esta opción que dice variar parámetros y le vamos a dar a aceptar. Entonces, en este caso voy a dibujar una distribución normal, como dice el ejercicio, con promedio 100, espacio, 120, espacio para colocar el otro promedio y 80. Al poner un espacio, mi tab está entendiendo que quiero tres gráficas distintas, ¿verdad? Con promedios diferentes. Y la desviación que nos pide en el ejercicio es una desviación de 2, ¿verdad? Entonces le voy a dar a aceptar. Entonces obsérvese que en la misma gráfica tengo un proceso con un centrado de 80, con otro en 100 y con otro en 120, ¿verdad? Entonces vean qué sencillo, ¿verdad? Dibujar este tipo de gráficas donde podemos explicar, por ejemplo, lo siguiente, que
si yo tengo 3 procesos, pero resulta que mi proceso es tal que mis especificaciones, la meta establecida en el proceso de producción es de que ese proceso funcione siempre y cuando esté entre un 90, digamos, y cerca ahí del 110. Ajá. Entonces, si yo fabrico, imagínense que con diámetros, tengo diámetros, ¿verdad? Y estos diámetros tienen que tener una medida que está entre 90 y 110. Si yo fabrico bajo estos límites, mi proceso de producción va a estar bien. Entonces, puedo decir que entre estas 3 opciones, la mejor que tengo es centrar mi proceso en 100, porque toda la producción cae dentro de los límites. Más en cambio, si yo estoy en 80, todo lo que estoy fabricando está mal, porque a mí me acepta al cliente siempre y cuando el diámetro tenga un límite inferior de 90. Por debajo de aquí, el cliente simplemente me dice, no le acepto esos productos. Y si le fabrico con un centrado de 120, todo lo que yo fabrique por acá no me lo va a aceptar el cliente. Entonces, en realidad, puedo explicar cómo un proceso centrado entre 90 y 110 está pura vida, usando MITAP. Veamos el caso de la variación de la desviación. Entonces, por ejemplo, este sería un caso, ¿verdad? Donde yo tengo 3 opciones de procesos, ¿verdad? Y todos ellos están centrados en el mismo lugar, solo que presentan variaciones distintas, ¿verdad? Entonces, recuerden que esto era como platocúrtico, esto sería mesocúrtico y esto sería platicúrtico. Idealmente para nosotros en producción es fabricar leptocúrtico. Entre menos desviación yo tenga, mejor. Aquí tengo mucha desviación. Ok, entonces digamos que ustedes quieren explicarle a la gente, ahora, qué es lo mejor para el proceso de producción que ustedes están manejando. Entonces, bueno, podemos trabajar con Meetup y ahora le vamos a plantear, por ejemplo, que mantengamos un promedio de 100, pero que vamos a variar las desviaciones y vamos a usar en este caso desviación de 1, 2 y 3. Entonces vamos a representar esta gráfica con Meetup. Para ello vamos a gráficas de distribución de probabilidad, la opción variar parámetros. Le doy a aceptar. Y ahora la idea del ejercicio es simplemente mantener un promedio de 100 y la desviación estándar que esté entre 1 espacio, para que ella entienda que ahí hay otra cosa, 2 y un espacio y 3. Con 3 desviaciones. Le vamos a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica. Centrada en 100. Bien. ¿Qué pasa con esta gráfica que hemos obtenido? Bueno, con la gráfica que hemos obtenido, podríamos tener ahí 2 límites, ¿sí? El límite inferior y el límite superior. Queremos demostrar cuál proceso es el mejor para nosotros. Evidentemente, el proceso que está acá con curva azul, o sea, con una desviación pequeña, con una desviación de 1, es la mejor, porque cabe dentro de los límites establecidos para producir. ¿Qué pasa con la curva que se llama rojo o la curva 2 con desviación estándar de 2, esta que está acá, y esta otra curva con desviación 3 que sería la de color verde? Que lo que sucede es lo siguiente. En el caso de la desviación 2, yo tengo esta área que está por acá y esto significa que es producción defectuosa, o sea, producción que no cumple con las especificaciones. Y esta área que está acá es producción también igualmente defectuosa. ¿Qué pasa con este porcentaje
de productos que se fabricaron, que bueno, me toca o reprocesarlos o botarlos, que no es bueno para el ambiente, o pues cambiarle la marca, venderlos con menor calidad o rehacer un nuevo producto, o sea, hacer algo nuevo, para evitar contaminar. Entonces, vea que es toda esta área que está acá no es bueno para mi proceso de producción con una desviación grande. Con una desviación de 3, por ejemplo, no solo está el área amarilla, sino que le tengo que agregar esta área de color rojo. Entonces aquí tengo mayor porcentaje, con mayor desviación tengo mayor cantidad de porcentaje que estoy generando mal. Nadie me va a comprar así las cosas como están, ¿verdad? Entonces esto es costoso para la empresa, no es bueno y simplemente lo ideal entonces sería tener desviaciones pequeñas, ¿sí? ¿Vieron qué bonito? A través de una gráfica de este tipo, pues podemos explicar, ¿verdad?, cómo lo ideal es tener desviaciones bajas con procesos que están centrados. Ahora, ¿qué pasa, verdad, si nos varía no solo el promedio y la desviación? Son procesos locos porque, bueno, nos varía las dos cosas a la vez. Por ejemplo, esta gráfica que tenemos acá, donde podemos observar que con un centrado de 380 tengo 3 tipos de desviaciones, con un centrado de 385 tengo 3 tipos de desviaciones y con un centrado de 390 tengo 3 tipos de desviaciones. Entonces, igual podría plantear lo que se define como estándares o referencias, que son los límites que he utilizado en las dos explicaciones anteriores. Los estándares me permiten identificar dónde en realidad tengo una producción buena y dónde está la producción mala, a grandes rasgos. Claro está que cuando ingresemos al curso de control de calidad, pues ya le vamos dando forma a estos conceptos que estamos viendo de manera general. Entonces, cuando ya le aplicamos los estándares, por ejemplo, en este caso, para esta curva, para estas 3 curvas, en el momento que yo establezco las referencias, mis límites, que son estos que están acá, por ejemplo, le agrego una referencia de 381 y de 389, aquí queda muy claro que entre estos 3 procesos que se centran en 380, 385 y 390, me quedo con el de 380, porque si no, todo lo que está por encima de 389 me provoca producción defectuosa y lo que está por debajo, producción defectuosa, ¿verdad? Entonces es una bonita forma de entender la producción buena y la producción mala que se puede dar. Entonces, bueno, usando Meetup podríamos representar un ejercicio donde nos varían varias cosas. En este caso nos piden con promedio 80, 100 y 120 y desviaciones de 1, 2, 3 y además que ingresemos líneas de referencia entre 95 y 105 para poder, digamos, explicar de una mejor forma los procesos. Entonces vamos a Meetup y igualmente en gráficas de distribución de probabilidad, variar parámetros. Ahora vamos a colocar los promedios que nos dan 80, 100, espacio 120. Las desviaciones 1, 2, 3. Ok, listo, le doy a aceptar. Ahí está mi gráfica. Bueno, mis 3 procesos en una misma gráfica con 3 desviaciones distintas, pero necesitamos el estándar, lo que me define la barrera entre lo bueno y lo malo. Ok, entonces para agregar referencias le damos doble clic y vamos a colocar acá donde dice agregar elemento, líneas de referencia
Y estas líneas de referencia no están dadas en Y, porque en Y tengo probabilidades, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es presentarlas en X, obviamente en términos de la variable, de lo que estoy produciendo. Entonces, los diámetros, digamos que tienen que estar entre 95 y 105. Le damos a aceptar y ahí tendríamos ya nuestra gráfica. ¿Ven? Acá está. Ok. Listo. Entonces, para este ejercicio, al agregar las líneas de referencia, yo puedo observar qué es lo bueno, digamos, para nosotros. Este proceso centrado en 80, que es la opción A, pues para nada es adecuado. Si la línea de referencia está acá, ¿verdad? Todo lo que está por aquí no me sirve. Todo lo que está por encima de 105 tampoco me sirve. O sea, un centrado en 120 no me sirve. Pero sí me sirve un centrado en 100. Ajá. Entonces todo esto es producción buena. Ahora, de estas tres opciones que tengo, con desviaciones de 1, 2, 3, ajá, la que me sirve más es la desviación 1, la menor. Entonces, mi mejor opción entre todas estas gráficas es la que está centrada en 100, o sea, con una media de 100 y con una desviación pequeña, la desviación estándar de 1, que es esta que está acá y es la más picuda, ¿verdad? Entonces, esa es la ideal. Y analizar diferentes ejercicios donde podamos ejemplificar la curva normal tanto utilizando el eje X como el eje Z, porque ya aprendimos a usar el eje Z, ¿sí? Y a sacar probabilidades. Ahora nos falta pues calcular ya directamente con variable X, o sea, ya teniendo ejemplos reales, donde lo que vamos a hacer es siempre estandarizar, o sea, vamos a tener la pregunta en X y vamos a resolver tanto en X como en Z. Ya sabemos cómo usar esto, pero vamos a aprender también a usar X. Siempre que resolvamos nosotros ejercicios de procesos normales, vamos a hacer las dos. ¿Está bien? Okay. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente, que nos dice: una pieza de precisión pasa por una operación de taladrado de tal manera que se genera un agujero con diámetro medio de 10,2 milímetros y una desviación estándar de 0,9 milímetros. ¿Qué probabilidad tiene una pieza escogida al azar de tener un agujero con diámetro menor a 8,6? Okay, vamos a centrarnos por acá y entonces el promedio del ejercicio es 10,2 y desviación 0,9. Y lo que queremos es una cola izquierda, ¿cierto? A la izquierda de 8,6. Entonces, vamos a resolver así. La probabilidad de que sea menor a 8,6 nos dan como datos que el promedio es 10,2 y que la desviación es 0,9. Nos preguntan por un X menor a 8,6. Entonces, del lado izquierdo vamos a poner el eje X y del lado derecho vamos a poner siempre el eje Z. Entonces, este X lo voy a convertir en un Z. ¿Cómo lo voy a convertir? Recordando que Z es X menos mu dividido entre sigma, que fue la fórmula del valor tipificado que vimos con anterioridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar ahora mi X, que vale 8,6, y lo voy a cambiar acá. Este 8,6 lo voy a poner acá. Ajá, la media va a ser 10,2 y la división 0,9. Entonces Z es menor a 8,6 menos 10,2 entre 0,9. Resolvemos esto que está acá. Ajá, y eso nos da menos 1,7778. Bien,
¿Cuál es la probabilidad de este caso en particular? Vamos a utilizar Mita a resolver tanto con X como con Z. Vamos a iniciar con Z. Ya sé que Z vale menos 1.7778. Entonces, el promedio es 0 y la desviación es 1. El área sombreada a utilizar en el ejercicio es, en este caso, con cola izquierda, porque utilizamos el signo menor. Cola izquierda por debajo de ¿qué valor de Z? Menos 1.7778. Esto nos daría 0.03772. Ajá. Entonces, lo que hemos planteado es de que una probabilidad que sea menor a 8,6 sería igual a la probabilidad de que Z sea menor a 1.7778. Entonces, sería esto que acabamos de encontrar, esta probabilidad. Pero esto es resolviendo con Z, ¿sí? Con Z, vea que el encabezado dice 0 y 1. Ahora, si quiero resolver con el eje X, me voy al último cuadro de diálogo y utilizando los valores de X, sería que el promedio es 10.2, que la desviación es 0.9 y que estoy buscando una cola izquierda, pero ya no en Z, sino con el X que me están dando, que sería 8.6. Observe que tengo exactamente la misma probabilidad con el eje X y obviamente con el eje Z. Ojo que esto es Z. Ahora, veámoslo ya en bonito. O sea, yo lo que hice fue tomar los gráficos que vimos antes. Entonces, si en el gráfico usé un promedio de 10.2 y desviación 0.9, es porque estoy en X. Ajá, entonces vean que aquí el eje es X. Que X sea menor a 8,6, esta es la probabilidad. Ahora, esto lo traduzco en la misma curva, solo que asentada en el eje Z. Entonces, cuando hago la pregunta en eje Z, voy a poner promedio 0, desviación 1, y que ese valor de Z esté por debajo de menos 1.7778. Entonces, vean que estoy obteniendo exactamente la misma respuesta. La probabilidad de respuesta sería 0.03772 para este caso. Ahora, yo lo estoy planteando en dos gráficas por separado, pero podría utilizar, digamos, la opción de agarrar las dos gráficas y con herramientas de diseño unir ambas gráficas. Entonces, primero voy a usar la del eje X y acá en herramienta diseño, usando una sola fila y dos gráficas. Una que me represente el eje X, que aquí está, y la otra que me represente el eje Z. Ok, esta más bien es para acá. Y esta acá. Entonces acá está en X y por acá este sería en Z. Finalizar. Entonces, en la misma gráfica, pues puedo representar mi eje X y mi eje Z. Claro que aquí, bonito que yo editara la gráfica. Entonces les presento cómo yo lo edité, acá con X y acá con Z, para que se vea que pues es lo mismo, ¿verdad? Así y así. ¿Qué pasa si el diámetro es mayor a 11 milímetros? Entonces, de forma manual, lo que decimos, la probabilidad de que sea mayor a 11 sería que X sea pues mayor a 11. Entonces, esto lo traduzco del lado del Z. Esto lo convierto y digo, bueno, la probabilidad de que Z sea mayor a el X11 menos el promedio y la desviación que tengo, hago este cálculo,
sería lo mismo que decir que Z sea más grande que 0.8889. Entonces vamos a resolver primero del lado derecho. Entonces si resuelvo con el lado derecho en la gráfica coloco 0 y 1 porque voy a usar el estadístico Z. Y necesito la cola derecha por encima de 0.8889. Probabilidad 0.1870. Ahora, resuelvo con los datos de X. Entonces, con los datos de X pongo el promedio del ejercicio 10.2, la desviación 0.9 y lo que ando buscando es un valor por encima de un X de 11. Le doy a aceptar y tengo la misma probabilidad. Entonces, lo que he obtenido es, representando con MeetUp este ejercicio, es que hemos obtenido con promedio 10.2 y desviación 0.9 un valor por encima de 11. Esta área que está acá tiene un tamaño de 18.70%. Y si resuelvo vía el Z, entonces usé esta gráfica donde ubico el promedio de 0, desviación 1 y el valor de Z, 0.8889. Y me da obviamente igual, ¿verdad? Bien. Siguiente ejercicio. Nos dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre 9.3 y 12.2? Ponemos el encabezado para poder responder y decimos, bueno, la probabilidad de que X esté entre 9.3 y 12.2 sería traducido ahora en Z, de forma que por acá tengo un Z que sería 9.3 menos 10.2 entre 0.9 y este valor de X se traduce en 12.2 menos 10.2 entre 0.9. Este cálculo, ¿verdad? Me daría menos 1 y este otro me da 2.2222. Entonces, usando las gráficas de MeetUp, voy a resolver primero con el eje X, ya que tengo los valores. Entonces ya tengo el promedio y la desviación. Y el área sombreada voy a colocar un centro entre 9.3 y una desviación de 12.2. Listo. La probabilidad sería 0.8282. Pero si resuelvo con Z, pongo 0, 1 y el área sombreada que calculamos con un Z de menos 1 y de 2.2222 nos daría igual, 0.8282. Entonces, lo que hemos dicho es que la probabilidad de que X esté entre 9.3 y 12.2 es lo mismo que plantearlo con un Z de menos 1 y 2.2222. Esta es la gráfica que obtenemos en X, y por este otro lado tendríamos la gráfica que obtenemos pero con eje Z, ¿verdad? Entonces, recalcando, este X 9.3 se convierte en un Z de menos 1 y este X de 12.2 se convirtió en un Z de 2.2222, ¿verdad? Entonces eso es importante recordarlo. Bien, aquí vienen dos ejercicios un poquito más complicados. Por ejemplo, nos dicen, si existe 25% de partes superiores a un determinado valor, ¿qué valor es ese? Ok, entonces, para proceder con el cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Entendemos que nos dicen
Si existe 25% de partes superiores a un determinado valor, ¿qué valor es ese? Este valor en realidad es un valor de X, o sea, es un valor en la variable real que estamos tratando. Entonces, me dicen que un valor de X de tal forma que tengo un 25% de todo lo que se produce superior a este valor de X. El 25% de lo que fabricamos está por encima de él. Entonces, una forma de calcularlo, pues es sí, con el valor de X. Otra forma es utilizando el otro lado, la gráfica de Z. Entonces, este X lo convierto en un Z. Veamos cómo lo resolvemos con Z. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Buscar quién es este Z con mi tab. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí vamos a estrenar una nueva opción, que es esta. Estoy en Z, ¿sí? El área sombreada, ahora ya no voy a seleccionar X, sino que lo que voy a seleccionar es probabilidad, porque lo que me están dando es una probabilidad de un 25%. ¿De qué lado? De cola derecha. Entonces, planteamos probabilidad de un 25% al lado derecho. Y obsérvese que acá está el 25% y tengo que el valor de Z que ando buscando sería este que está acá. Ok, entonces, ojo, este valor de Z con la gráfica que hemos encontrado, este valor de Z es 0.6745. Ahora, entonces, ¿cómo yo encuentro quién es X? Porque recuerdo que Z es X entre sigma. Entonces, tengo que Z es 0.6745 y esto sería X menos mu entre sigma. ¿Conozco el promedio? Sí. ¿Conozco sigma? Sí. Entonces puedo despejar de aquí quién es X. Okay. Entonces, 0.6745, ¿verdad? Sería igual a X incógnito menos 10.2 entre 0.9. Entonces, de esta formulita, ¿verdad? Despejo de acá quién es X y X me daría que esto es 10.8171. Entonces, ya tengo la respuesta, ya sé quién es X. Okay. Esto es utilizando mi estadístico Z. Ahora, más fácil, con X. Entonces, con X, simplemente aquí cambiamos y ponemos el promedio y es 2. La desviación 0.9. El área sombreada es con una probabilidad de un 25%. Y ojo, el valor de respuesta sería 10.81. O sea, que coincide con lo que acabamos de calcular. O sea, la gráfica, haciéndola ya directo, pues obtengo el valor requerido. ¿Sí? ¿Vieron qué bonito? Entonces, podemos resolver con Z o con X. 10.81 es el diámetro que tiene la característica de que el 25% de lo que se fabrique por encima de él, ¿verdad? Es lo que se obtiene del sistema de producción. Si se desea que no más del 10% de los diámetros midan menos de 8 milímetros y no más de 8% de ellos midan más de 11.5 milímetros, ¿qué promedio y qué desviación estándar garantizan esa condición? Entonces, ok, por un lado tengo un 10% que se ubica por debajo de 8 milímetros y el 8% se ubica por encima de 11.5. O sea, tengo dos colas extremas. Entonces, por un lado, tengo esta gráfica
¿verdad? Donde tengo 8 y por debajo del 8 tengo un 10%. Y por otro lado tengo 11.5 y por encima se ubica el 8%. La pregunta en este caso es ¿qué promedio y qué desviación estándar garantizan que por debajo del 8 tenga el 10% y por encima del 11.5 tenga un 8%? Entonces ya no juega el promedio y la desviación que tenía antes. Esto es en el eje X. Si quiero resolver con Z, entonces lo que digo es, bueno, lo que sé es de que tengo dos áreas, ¿sí? Una del 10% al lado izquierdo y otra del 8% al lado derecho. Entonces, ¿quiénes son estos zetas? Bien, entonces voy a ejemplificar este lado. Me voy a mi tab y con la curva estandarizada consulto el lado izquierdo con un valor de un 10%, o sea, 0.1. Meta me dice, el valor de Z, que tiene un 10% al lado izquierdo, es menos 1.282. Sí. Ok. Entonces, este valor de Z ya lo conozco. Igual procedo con el lado derecho. Entonces, con el lado derecho, el valor de Z, que tiene un 8%, sería 1.405. Por este otro lado, tendríamos que el valor de Z sería 1.282. Entonces, estos valores de incógnita ahora ya sé que equivalen a 1.282 y 1.405. Entonces, lo que voy a plantear es un sistema de ecuaciones donde tengo que menos 1.282 hace referencia al x de 8, ¿recuerdan? Entonces, voy a decir que z es igual a x menos mu desconocido dividido entre el sigma desconocido. Y 1.405 se refiere al x de 11.5. Entonces voy a establecer mi ecuación. 1.405 es igual a 11.5 menos el promedio y dividido entre sigma. Tengo dos ecuaciones, y entonces lo que voy a hacer es despejar de las mismas cuánto es el promedio y cuánto es el valor de sigma. Despejando, voy a obtener que el promedio es 9.6699 y que mi desviación sería 1.3026. ¿Está esto bien? ¿Está esto bien? Bueno, vamos a ver. Si en mi tab verificamos, entonces decimos, bueno, el promedio que obtuve fue 9.6699. La desviación que logré obtener al despejar las ecuaciones es 1.3026. Bien, entonces la cola izquierda del 10% estaba con un X de 8, ahora con X, con X de 8, y la cola derecha con un porcentaje de 8% estaba por encima de 11,5. Entonces vamos a ver qué dice ella. Ella lo que dice es que la probabilidad que se ubica entre 8 y 11,5 es de 0.8201. Más o menos exacto, ¿verdad? Porque esto debió haber cerrado en 0.82. El lado izquierdo tiene un porcentaje de 10 y este otro lado tiene un porcentaje de 8. Entonces, 18 menos el 100% me da un 82%. O sea que está relativamente bastante bien los valores que he obtenido de este promedio y de esta desviación. Si yo tuviese mayor cantidad de cifras significativas,
probablemente logre obtener un valor de probabilidad más exacto. Entonces, eso significa que en realidad he hecho bien las cosas. O sea, este valor de 8 y 11.5 efectivamente tienen una cola del 10% y una cola del 8% de este lado. Bien. Y bueno, lo que obtuvimos en este ejercicio es esta gráfica, ¿verdad? Que ya pues ahí está como más coqueteada.